Esto es totalmente diferente. Tanques, trincheras, drones, misiles de última tecnología, morteros. Ahí me di cuenta verdaderamente que esto no era para cualquiera. El que no estaba preparado psicológicamente y que venía por plata, acá iba a ser carne de cañón. Más de 300 soldados iberoamericanos se han unido a las fuerzas ucranianas en la lucha contra la brutal invasión rusa. La mayoría provienen de diferentes países de América Latina, como Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina. Su llegada a este territorio en pleno conflicto se transformó rápidamente en una experiencia brutal que desafía su resistencia física, mental y emocional. Estos combatientes desconocían el verdadero costo de involucrarse en un conflicto tan implacable y lo descubrieron con sangre y muerte. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, conoceremos el relato de soldados latinoamericanos que combaten en Ucrania. Sus testimonios no solo revelan la cruda realidad de la guerra, sino también el trasfondo de sus motivaciones, el peligro constante al que se enfrentan y los sacrificios personales que han tenido que hacer por este conflicto que les abrió la puerta voluntariamente, pero del cual no saben si podrán salir. En los últimos meses, el conflicto en Ucrania ha traído a miles de voluntarios de todo el mundo, algunos de los cuales provienen de América Latina. Muchos de ellos, impulsados por las imágenes sangrientas que recorrieron el mundo y el avance brutal de Rusia, decidieron unirse a la lucha buscando detener la agresión y apoyar a la resistencia ucraniana. Estos combatientes se han encontrado con una realidad mucho más cruda y despiadada de lo que imaginaban. Uno de estos soldados es Fabián Castro, un joven argentino que ofrece un desgarrador testimonio sobre la brutalidad de la guerra. Ya contaba con bastante experiencia militar en su Córdoba natal, cuando decidió lanzarse a la aventura y enrolarse como voluntario en las Fuerzas Armadas de Ucrania, que libran una guerra de resistencia contra las tropas de Vladimir Putin. Llegar a Polonia como latinos hace pasar por inmigraciones casi siempre por la desconfianza que los tienen a los latinos. Así que en todos los aeropuertos te paran, en todos los aeropuertos te piden los papeles y te preguntan qué vas a hacer a Ucrania, porque no dejan entrar como turistas a Ucrania. Y ya tenés que venir con una carta de recomendación que te manda ya tanto sea la Legión extranjera o como ahora lo está mandando el batallón Argo-Hispano. La mayoría de los soldados latinoamericanos que se unieron en la lucha en Ucrania no lo hicieron motivados por una causa ideológica, sino por la necesidad urgente de dinero. En países como Venezuela y Colombia, donde las crisis económicas y sociales han dejado a muchos sin recursos para sobrevivir, la opción de luchar como mercenarios parecía una salida viable, si no la única. Así lo cuenta el colombiano Daniel Patiño, un ex militar que fue contratado a comienzos de 2023 para luchar contra Rusia. Por cuestión de dinero, porque pues hay más de uno que llega solamente con el pasaje. ¿Y de cuánto estamos hablando? Aproximadamente $3.500. En su mente, la guerra no era solo un conflicto lejano, era una lucha en la que podría involucrarse, donde su experiencia como ex militar sería valorada y puesta a prueba. Y claro está, una ventajosa oportunidad económica. Lo que Daniel no podía predecir, al igual que muchos voluntarios, es que todo eso rápidamente se vería eclipsado por la brutalidad de un conflicto que no perdona a nadie. Para él, al igual que para tantos otros latinoamericanos que se alistaron en las filas ucranianas, el atractivo de la guerra no estaba en el combate en sí, sino en la experiencia de estar en el terreno de batalla, enfrentando una realidad violenta que, aunque impredecible, les ofrecía una sensación de propósito. No obstante, ese contexto pronto los hizo enfrentarse a sus peores pesadillas. Muertes de compañeros, heridas brutales y batallas desgarradoras. A pesar de todo lo vivido, Daniel tiene un balance positivo de la experiencia. Uno está allá y es un orgullo muy bonito estar allá. Relatos como el de Daniel demuestran que muchos se sienten impulsados por la oportunidad de vivir una experiencia extrema, a pesar de los rumores sobre la dureza y crueldad de la guerra. Al llegar a Ucrania,
Los voluntarios son sometidos a un entrenamiento básico e intenso para pronto ser inmersos en los combates reales, donde la preparación nunca parece ser suficiente. Más allá de eso, los soldados latinoamericanos siguen adelante con una convicción inquebrantable. Queremos seguir uniendo todos los latinos que están acá en Ucrania y formar algo que sea reconocido a nivel nacional y a nivel mundial. Que nosotros somos combatientes, que nosotros venimos por una vocación y que nosotros queremos que Ucrania esté libre. Los relatos de los soldados latinos que luchan junto a las fuerzas ucranianas muestran que la guerra no es solo una cuestión de disparar armas o seguir órdenes. Una vez en el frente de batalla, la diferencia entre la expectativa y la realidad es abismal. Las condiciones allí son descritas como extremas. Varios soldados relataron que, además de la constante amenaza de los bombardeos y los enfrentamientos directos, deben lidiar con el frío intenso y la falta de suministros adecuados y la escasa preparación en cuanto a equipo y formación. Cada día es una prueba de resistencia, donde la incertidumbre y el terror se vuelven compañeros inseparables, y la única certeza es que la vida puede desvanecerse en un instante, dejando atrás solo el eco de los disparos y el grito de los compañeros caídos. Balaceras infernales que parecen no tener fin. Largas horas en las trincheras, sin poder moverse ni descansar, esperando una orden para avanzar o para repeler el ataque enemigo. El simple hecho de respirar es una carga. Cada bocanada de aire les recuerda que aún están vivos, pero no saben por cuánto tiempo más. Los soldados latinoamericanos, como muchos otros, pasan horas interminables mirando al horizonte, sin saber si el siguiente segundo sería el de un avance, el de una emboscada, o simplemente otro día en una espera sin fin. En esos momentos, la ansiedad se convierte en una compañera constante. La sensación de estar atrapado, de ser una pieza más en una guerra sin sentido, comienza a desgastar la moral de los más fuertes. Uno de los aspectos más desgarradores de estos relatos es el trauma constante al que se enfrentan los combatientes. El contacto directo con la muerte se transforma en una parte integral de su existencia, y muchos de ellos describen las imágenes de compañeros caídos, el sonido de las explosiones y el ruido ensordecedor de las armas como experiencias que quedan grabadas en sus mentes de manera permanente. Una de las vivencias más estremecedoras que Fabián experimentó en Ucrania ocurrió en Yarkiv, cuando el caos y la destrucción llegaron sin previo aviso. El cuartel, que hasta ese momento había sido un refugio de resistencia, se transformó en un cementerio de soldados. El rugido de la explosión reverberó por toda la ciudad, dejando una nube de polvo y humo que oscureció el cielo y llenó el aire de desesperación. Fuimos bombardeados por los rusos con 5 misiles de largo alcance. Ahí perdimos mucha gente, entre los cuales estaban 13 colombianos, ucranianos, polacos, y ver ahí verdaderamente lo que es la guerra a distancia y ver el desastre que provoca un misil, la onda expansiva y ver cuerpos destrozados, por decirlo así, ahí me di cuenta verdaderamente que esto no era para cualquiera. Que el que no estaba preparado psicológicamente y que venía por plata, acá iba a ser carne de cañón. Acá iba a perder la vida. Cuando el polvo se asentó, lo que quedó fue un paisaje de horror absoluto. Soldados de diversas nacionalidades, hombres jóvenes con sueños y esperanzas, yacían esparcidos por todo el cuartel. Sus cuerpos estaban desmembrados y mutilados por la furia del impacto. La explosión había sido tan violenta que muchos de ellos fueron alcanzados antes de siquiera tener la oportunidad de reaccionar. Los miembros de algunos soldados habían sido arrancados por la fuerza de la metralla, mientras otros, aún vivos, quedaron atrapados bajo los escombros, con gritos ahogados de dolor que se perdían entre el caos. El aire estaba pesado, cargado de humo, pólvora y sangre. El sonido de las sirenas de emergencia apenas lograba romper la cortina de confusión y angustia que se apoderaba del lugar. Los sobrevivientes, atónitos y heridos, se arrastraban por el suelo,
buscando una salida o una mano amiga que los sacara de aquel infierno. Pero la escena era tan desoladora que los soldados en pie se dieron cuenta de que no había mucho que se pudiera hacer por los caídos. Los gritos de los heridos se mezclaban con el retumbar de las bombas en la distancia, y el tiempo parecía dilatarse, como si el horror mismo quisiera quedarse para siempre. Lo peor de todo no era solo la magnitud de la tragedia, sino la sensación de vulnerabilidad total. La muerte había llegado sin aviso, sin misericordia, y había dejado una marca imborrable en cada rincón de ese cuartel. Aquellos que sobrevivieron lo hicieron gracias a un golpe de suerte, pero en sus ojos ya no había esperanza, sino el vacío profundo. Fabián, luego de experimentar algo así, tenía muy en claro su posición en esta guerra: la de ser un hombre que se demuestre fuerte ante las personas que debía guiar. Pero a vos, la guerra no te hace llorar. Sí, pero uno llora en silencio, uno trata de mostrar la debilidad de otra manera. Porque yo ahora tengo gente a cargo y si yo me muestro débil, pongo la moral baja. Así que uno tiene que ser fuerte por las personas que tiene a cargo. Eso es lo que me enseñó mi comandante. No podía mostrar miedo. Tenía que ser el pilar, la roca en medio del caos, el hombre al que los demás pudieran aferrarse en medio de la tormenta. En los momentos de absoluta desesperación, donde la muerte acechaba desde todas las direcciones, Fabián entendió que su rol no solo era el de sobrevivir, sino el de guiar, el de sostener a aquellos que aún quedaban en pie. El peso de esa responsabilidad era abrumador. Ser fuerte, ser firme, no solo para él mismo, sino para los que lo rodeaban, para los que dependían de su ejemplo, de su liderazgo. A pesar de la crudeza de la guerra, Fabián, como muchos otros soldados latinos, decidieron quedarse y seguir combatiendo, motivados por una mezcla de lealtad a los compañeros ucranianos y por la necesidad de seguir ganando dinero para sus familias. Sin embargo, para algunos, la realidad de este conflicto fue demasiado fuerte. Las heridas psicológicas que quedan tras la experiencia del combate son profundas, y los testimonios de aquellos que deciden abandonar la lucha dejan en claro que la guerra no solo mata físicamente, sino que destruye el alma. La constante tensión en el frente, las caminatas interminables bajo condiciones extremas y la falta de sueño son solo algunos de los factores que destruyen el cuerpo de estos hombres, que al principio se alistaron como voluntarios, pero que rápidamente se dieron cuenta de que la guerra no tiene piedad. El sacrificio de los soldados latinoamericanos en Ucrania ilustra la brutalidad de la guerra moderna. A medida que cruzaban las fronteras, dejando atrás a sus familias, sus países y sus vidas, se imaginaban a sí mismos como guerreros luchando por una causa justa, por una nación invadida, en un conflicto que parecía lejano, pero que despertaba en ellos un sentido de propósito. Lo que no sabían era que la guerra, con su maquinaria brutal y deshumanizada, no perdona a nadie. Ni su formación, ni sus sueños de heroísmo los habían preparado para lo que vivirían en el frente. Para muchos de estos voluntarios, el regreso a casa, si alguna vez sucede, será una llegada marcada por cicatrices que no se verán a simple vista, pero los acompañarán para siempre. Fabián, sin embargo, no piensa en ese momento. Él no se ve en otro lugar en el mundo que no sea Ucrania. Esta tierra se ha convertido en su hogar. El campo de batalla, con su caos ensordecedor y su violencia brutal, es el último espacio donde todavía puede encontrar un propósito. Sueña con poder rearmar su vida allí, una vez alcanzada la paz. Me enamoré de Ucrania, me quisiera que esto termine pronto y poder traer a mi esposa para acá y poder formar una familia aquí en Ucrania, que es un país maravilloso. Vale la pena defender cada metro de Ucrania, porque la gente de aquí los valora mucho. Yo me siento más valorado acá que en Argentina con 2 títulos universitarios. Aquel que por mérito se gana el lugar, se les respeta y se les respeta mucho. Su existencia ahora está atada a las ruinas de este territorio, a las batallas que libra y a la constante amenaza de la muerte.
ha encontrado en la guerra una nueva identidad. Una que, aunque marcada por el sufrimiento y la desesperación, le otorga un propósito, el de seguir luchando. El de entregar cada día, cada hora, su voluntad y su ser a un conflicto que, aunque ajeno al principio, ahora siente como propio. Fabián, en ese campo de batalla, se ha perdido y se ha encontrado a la vez. Al final, la guerra no discrimina, y los latinos que llegaron a Ucrania buscando una salida a sus problemas económicos rápidamente se encontraron con la realidad de un conflicto que no tiene piedad. Y aunque algunos regresaron a sus países, quedaron marcados de por vida con el recuerdo imborrable de lo vivido en las trincheras ucranianas. Compañeros muertos a su lado, la sangre derramada en el suelo, los gritos de los heridos que resonaban en la oscuridad y el peso de las pérdidas que cargarán en sus espaldas para siempre. Cada uno de ellos llevaba consigo una parte de esa guerra, algo irrecuperable que jamás se desvanecería. Un trauma profundo que los acompañaría en cada paso de su vida. Mientras tanto, hombres como Fabián Castro se mantienen firmes en este país buscando ponerle fin a esta guerra. Saben que en Ucrania su destino está sellado, que cada día que pasa puede ser el último. Pero también sienten que no tienen opción. En el caos de esa batalla sin fin, han encontrado su única razón para seguir. El anhelo, cada vez más desesperado, de que este sufrimiento en la zona termine de una vez por todas. Yo pienso que esta guerra va a terminar para el bien de Ucrania, sacando al invasor ruso de acá. Yo espero eso y voy a luchar hasta mi último gota de sangre para que eso suceda. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más casos de voluntarios en la guerra como este, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.